¿Qué es la responsabilidad civil? ¿Cómo nace esta figura? Para llegar a una definición exacta sobre qué implica la responsabilidad civil, primero tenemos que entender cómo nace la responsabilidad. La responsabilidad existe o tiene como fundamento la formación de un orden, pues éste pretende responder o resarcir el daño que se puede causar a la víctima. Entonces, para que la figura de la responsabilidad se aplique, tiene que haber un orden del equilibrio, para que éste se manifieste como un mecanismo reparador, el cual presupone la imputación de la obligación al sujeto activo por medio del costo, cuyo contenido es el resarcimiento del daño a la víctima. Ante ello, el Código Civil nos traza en el artículo 1321 que queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. Asimismo, el artículo 1969 menciona que aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. Teniendo una idea sobre lo que implica la responsabilidad, se llega a determinar que el Código Civil sanciona el incumplimiento o lesión de un legítimo interés mediante la indemnización, puesto que la responsabilidad civil como tal tiene como fundamento la tutela de los derechos e imponer al responsable la obligación de resarcir el daño que éste pudo haberle causado a su víctima. Pero ¿a qué se refiere el Código con el incumplimiento de la obligación? Se entiende por incumplimiento a la falta de la ejecución de una prestación debida. Este incumplimiento puede ser total o sucede cuando la prestación no ha sido realizada o puede ser inexacta. La doctrina española ha identificado los siguientes supuestos. Omisión de prestación. Se configura cuando el deudor no realiza acto alguno para cumplir la prestación y se presenta en los siguientes casos. Imposibilidad sobreviniente. Se da cuando el deudor no realiza ninguna conducta o esto acarrea que la prestación se haya tornado imposible. Retardo. Es cuando el deudor no realiza la conducta de cumplimiento en el momento oportuno, pero a pesar de ello la prestación es todavía posible de cumplirlo. En la mayoría de estos casos de retraso puede llegar a convertirse en mora y el acreedor mantiene el interés de la ejecución. El incumplimiento se da cuando el deudor no ha realizado ninguna conducta para el cumplimiento de la prestación en el momento oportuno. Sin embargo, la prestación es aún posible, pero el acreedor ya no tiene el interés de su ejecución. Otros presupuestos son la prestación defectuosa. En este supuesto, el deudor realiza el acto de cumplir con la prestación debida. Sin embargo, la prestación real no coincide o no se ajusta por completo. De ello se desprenden los siguientes casos. Cumplimiento defectuoso, cuando hay inexactitud en el objeto de la prestación. Cumplimiento parcial, se contraviene al principio del pago. Cumplimiento tardío, esta inexactitud se refiere al tiempo en la que contraviene al principio del pago. Por otro lado, no debemos de ver a la responsabilidad como un instrumento que busca sancionar, sino como un método reparador, puesto que gracias a ello se puede descubrir el principio del abuso de derecho. Ante ello, la responsabilidad por medio de la atipicidad ha permitido reconocer y tutelar las obligaciones jurídicas, ya que esto surge en el momento que transcurre la lesión de ciertas situaciones jurídicas. Otro punto a ver de las funciones de la responsabilidad civil. La doctrina italiana distingue los siguientes. Responde contra el acto dañino con la finalidad de resarcir a la víctima de los daños que se le pudo haber causado. Repone al estado en el que se encontraba la víctima antes de haber sufrido el prejuicio. Ratifica su poder sancionador. Disuade a cualquiera que intente cometer actos que atenten con el interés de los terceros. Disminuye las pérdidas. Asigna costos. Sin embargo, la función primordial de la responsabilidad civil es la de disminuir los costos para así disminuir la gravedad de los accidentes. Por otro lado, la doctrina nacional sostiene que la responsabilidad cumple una triple función, que es satisfactoria, de equivalencia y retributiva, mientras que la responsabilidad civil cumple dos funciones. Una es de incentivar y la otra preventiva.
en la que se busca brindar satisfacción a la víctima por medio de la reparación, que ésta debe ser equivalente al daño causado.